y aquí. Discúlpeme. Que uno a veces se embala, ¿no? Y parte. Ya, gracias. Estaba hablando, de las relaciones. Joel, tú mismo que me preguntaste, que me avisaste, ¿ya? De acuerdo a la norma, ¿cuál es la relación de Sveltez que debe tener los discos de las probetas que nosotros usamos para este tipo de ensayo? La relación de ¿Sí? Relación de... 0,2 a Perfecto, sí, 0,75, ¿sí? perfecto. Esa relación de Sveltez de los discos, ¿ya? Tiene un gran margen, ¿ya? Nosotros en el laboratorio generalmente estandarizamos y realizamos nuestro ensayo alrededor de 0,5, ¿ya? Entonces, si van a hacer el ensayo, lo hacen en 0,5 y no se van a equivocar. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero 0,5. Esa es lo que nosotros usamos, ¿ya? Yo no me acuerdo si con este curso, Rodrigo, vieron la página web de Hernán Salinas de cómo hacer la mordaza. Sí, se guiaron por esa cuando la Ya, hicieron. O yo ya, se la subí al menos. ya, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo otro, Rodrigo, tú le mandaste el paper de la mordaza chiquitita, Oh, ahí de, no me acuerdo. Voy a revisar. si no, envíaselo por fin, Ya. ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Cuando uno hace el ensayo de tracción indirecta, ya en un par de minutos les voy a poner cómo se realiza, ¿ya? Si ustedes ven, yo puedo poner este disco, lo puedo poner directo en la prensa, ¿ya? Y el punto de contacto entre el disco y la prensa, si es que el disco no se mueve, ya sería 1, porque está tangencial en la parte superior e inferior, ¿ya? Pero cuando ustedes realizaron la mordaza, ya vieron cómo se hacía la mordaza a través de la página web de su compañero, ¿ya? Se fijaron que la mordaza tiene una forma de realización. Esa forma de realización está estandarizada, ¿ya? Eh, le voy a preguntar a alguien, Luis, cuando viste la forma de realización, existía una relación entre el diámetro de, de la probeta a realizar y Rodrigo puso las notas, entre el diámetro de la probeta a realizar y eh, el cuadrado de la máxima del acero Se que cayó, uno se va a parece construir. Luis. ¿Perdón? Cayó Luis. Se cayó, parece Luis. Se cayó, se arrancó. Ajá. Ya, entonces le preguntamos a Esteban. No debe arrancar Esteban. No, estoy aquí. Ya, Esteban, ¿cuál es la relación que existe entre el diámetro del disco y el cuadrado máximo del acero que uno va a realizar la mordaza? Profe, pero ¿se refiere al ancho de contacto? Sí, Ya, porque eso lo sé como que el ancho de contacto debe ser menor a el diámetro de la muestra. tú estás hablando del espesor. No, no, yo no me refiero al espesor. No, no, no. Miren, en forma rápida, coméntame cómo diseñó la mordaza en la web. ¿Cómo se diseña? eh, el procedimiento completo. Sí, pero en rápido, pues, no me la voy a hacer. La idea es que, como en 3 pasos, me digáis, se hace así, así, así. Ah, ya. Bueno, primero dibujó el diámetro de la probeta Ya, HQ, dale. y después dibujó el diámetro del espacio de la mordaza. ¿Y cuánto es ese diámetro? Si no me equivoco, al de la probeta le puso 50 y al del espacio le puso 75, pero no recuerdo bien. Ya, pero existe una relación. Lo que pasa es que si ustedes hacen un cuadrado, ya, y colocan la muestra dentro de ese cuadrado, ya,
les va a quedar como un cuadrado con un círculo al interior. ¿Ya? Ahora la pregunta, ese cuadrado, ¿cuántas veces tiene que ser ese círculo? ¿Te acuerdas, Esteban? No, profe, no me acuerdo. A ver, Sebastián. Porque lo que ¿Ahora se hacen... escucha? Sí, se escucha, perfecto. Creo que debía ser 2 veces el diámetro, ¿no? No. No, Igual fue hace mucho tiempo, no me acuerdo. ya. Bueno, ¿Profe? dime. O sea, ¿cuál era la pregunta? Si tú, mira, para el diseño de la mordaza, ya ¿Sí? se tomaba el diámetro de la muestra. Y Ajá. supongamos que vamos a ponerlo rápido, el diámetro valía 1, ¿ya? Y ese diámetro de muestra, tú tienes que ponerlo dentro de un cuadrado de acero para fabricar la Sí. mordaza, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es ese cuadrado de acero? Yo vi el video que hizo el Hernán y ¿Sí? salía de que el círculo exterior, el ¿Sí? que va cortado el cuadrado, ¿Correcto? el diámetro, o sea, el largo del cuadrado era el doble, 2 veces el diámetro. Y el que dibujó él. Allá. Pero, Y la relación entre el diámetro de la muestra con el diámetro que dibujó él ¿sí? debería haber sido de 1,5. Ya. Yo entendía que era 1,9, pero ya, voy a chequearlo, ¿ya? Pero al final ya. lo que hacen, ustedes toman eso y después, ¿cómo le corto las partes laterales? O sea, porque si se fijan, ese no es un cuadrado. Si yo lo estiro, lo abro, se forma un cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido en un tercio, un tercio y un tercio. Y la parte central del tercio le coloco unos pasadores. ¿Ya? O sea, lo que están haciendo es extraer, ¿ya? De ese cuadradito, ¿ya? Ese tercio en sólido y le coloco unos pasadores, ¿ya? Ahora viene otra pregunta que es interesante. ¿Cuánto es el ángulo de contacto que existe entre el círculo de la mordaza y la curvatura exterior de la muestra? Preguntémosle a Scarlett. El del arco de contacto, profe, con la muestra, ¿Sí? no debía exceder los 15 grados. Correcto, no debería exceder los 15 grados. En forma oficial son 8 grados. ¿Ya? 8 o 9 grados. Eso es lo que tiene el ángulo de contacto en la parte superior e inferior de la mordaza con la muestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que yo aumento la cantidad de grados o aumenta el contacto, ya las fuerzas, cuando esa es una fuerza que se traspasa desde la parte superior e inferior y van hacia el centro de la muestra para que se produzca la forma de tracción, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo aumento la cantidad de grados, ese valor va a ir incrementándose. Entonces, según la norma, dice que tiene que ser lo que sale ahí, entre 8 y 9 grados, ¿ya? O menor a 15, como dices tú. Pero, cuando Rodrigo les mande un paper, que espero que lo lean, ¿ya? Indica que el mejor contacto que existe entre una mordaza y la muestra ya es de 30 grados, ¿ya? Y se los voy a mostrar después con un video en un par de minutos más. Entonces, ¿qué otro dato nosotros necesitamos saber? Le vamos a preguntar a Sofía. Sofía, ¿cómo nosotros calculábamos el perímetro de un círculo en forma fácil? De un testigo, el perímetro de un testigo. Con un hilo. Con un Marcamos hilo. el perímetro. Fantástico. Pues Entonces con eso calculamos el perímetro, calculamos el diámetro,
podemos calcular todos los datos geométricos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tú mismo, Sofía, cuando nosotros realizamos una carga en forma paralela a una estructura, ¿qué va a ocurrir? Fracturarse. Se va a fracturar por la estructura. ¿Ya? Nosotros lo que queremos realizar acá es obtener el valor de la tracción en forma indirecta, pero ojalá no por estructura. Ojalá que sea por la matriz. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo. Entonces, lo vamos a ver aquí en la presentación. Que acá tienen el dibujito, ¿cierto? Ya dijimos que nosotros tenemos que tener en profundidad, o como aparece aquí en la letra T, ya 0,5 veces el diámetro. La norma dice entre 0,2 y 0,7, ¿ya? Y si se fijan en la figura A, ya hay una carga, tanto superior como inferior, está sobre una mordaza y se produce casi una línea recta en la zona central. Entonces, nosotros para realizar el ensayo en mejor forma, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos al testigo o al disco, le trazamos una línea vertical, ¿ya? Pero el testigo yo lo puedo rotar, ¿cierto? Entonces, puedo tirar la línea vertical en los 360 grados, incluso, y con los minutos que ustedes quieran, pero ¿cuál sería la mejor posición para tirar esto? Entonces ahí viene el análisis que ustedes tienen que hacer al disco. ¿Y cómo es el análisis que hacen al disco? Es en forma visual, ¿ya? Y el análisis de forma visual, ustedes tienen que ver la orientación de los clastos, si es que tienen orientación. Si no se puede ver orientación, se lo pueden lanzar en cualquier posición esa línea vertical, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Cuando nosotros realizamos el ensayo, ese ensayo se realiza en una prensa, pero esa prensa tiene que tener ciertas condiciones y ciertos inputs de entrada. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones o los inputs? Primero, que el ensayo debe realizarse entre un tiempo suministrado, y que ese tiempo tiene que estar entre 1 a 10 minutos. O sea, desde que partí el ensayo, no puede durar menos de 1 minuto y no puede durar más de 10 minutos. Ese es nuestro límite. Segundo límite, que se llama el valor de la carga, y el valor de la carga, la velocidad de carga, y la velocidad de carga se mide en megapascales por segundo. Y esa velocidad de carga generalmente nosotros usamos 0,05 megapascales por segundo, que es la carga con la cual la prensa empieza a desplazar los pistones, tanto el inferior, para que la ruptura no sea abrupta, ¿ya? Y no sea un valor erróneo. Entonces, tenemos eso, y tenemos un tercer valor que no aparece aquí en la presentación, que corresponde a la sensibilidad. Rodrigo, ¿estáis por ahí? Sí. ¿Le podéis explicar qué es lo que es la sensibilidad? Sí, hoy. Ya. El profe les contó que la prensa, o la velocidad con la que carga la prensa, está medida en megapascales. A la prensa también se le ponen los inputs de la geometría de cada muestra. Y en base a eso calcula los megapascales. ¿Ya? Pero no significa que necesariamente la prensa trabaja solo en términos de megapascales, sino que en términos de newton igual, de carga. Y la prensa constantemente está calculando los deltas de carga para saber cómo va el ensayo. Esto no lo muestra en la pantalla, pero sí gráficamente en una línea recta que podrán ver si es que el profe tiene algún video o cuando Sí, se pueda volver el les lado. voy a mostrar este video que aparece a la mano derecha. Ya, bacán. Entonces, la prensa termina de forma automática y termina cuando ese delta de carga que les comenté pasa a ser negativo y es muy abrupto, porque obviamente la muestra cede. Y ese delta de carga es el que nosotros definimos como sensibilidad.
Entonces, cuando nosotros definimos una sensibilidad muy alta, la máquina es menos sensible a los deltas de carga, por lo que una muestra puede partirse y y si se parte muy débil, la prensa va a seguir cargando, ¿ya? No sé si se logra entender. Ya. Les voy a dar otra explicación, pero la vamos a hacer con preguntas. Sebastián, ¿cuándo tú dices que una roca es competente? ¿Sobre qué valor en megapascales? Dilo nomás, si nadie te va a decir nada. Dame un valor. No te escucho, Sebastián. Estoy pensando. A ver. Su 5 megapascales. Ya. Mira, hace unos años atrás, la respuesta tuya la usó un alumno. Ya estamos hablando de unos años atrás. Él estaba en taller de proyecto de minería, taller de proyecto minero que se llama, que le hacen a la gente de ejecución. ¿Ya? Entonces le preguntó el profesor, no voy a decir quién, pero le preguntó cuál era el valor de la competencia en la roca y él dijo 5 megapascales, igual que tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Que el profesor le dijo, ah, está bien, ya, perfecto, y se la comió completita. ¿Ya? La respuesta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que después nos vino a contar esa persona a nosotros. Y los que estaban en el laboratorio dijeron, una roca es competente, ¿ya? Si uno habla de cuando estamos alrededor de los 100, 95, 100 megapascales. 5 megapascales debería ser muy frágil y eso debería ser, no sé si yeso, menos que yeso, ¿ya? Entonces, cuando, de hecho, ustedes lo van a ver, ya en algún momento Juan les va a explicar lo que significa la clasificación de macizo rocoso, el RMR, y un montón de cosas. Y ahí hablan del valor del UCS o el valor de la competencia de la roca, ¿ya? Entonces, si tú me hubieras dicho, Sebastián, que una tracción indirecta con 5 megapascales es espectacular, ¿ya? Entonces, aquí lo que viene a la relación, que cuando ustedes tienen el resultado de un ensayo de tracción indirecta, lo van a multiplicar entre 8 y 12 y van a obtener el valor de el UCS o el valor de la compresión, ya si fuera un cilindro normal. Es el primer feeling que ustedes tienen. Entonces, si se fijan, este ensayo de estos discos no se rectifican, simplemente se cortan, se sacan del testigo y se cortan. Aquí en la foto de la mano derecha ustedes pueden apreciar que tienen una línea vertical, ya tal como les comenté yo, ¿ya? Y en la parte inferior ustedes pueden ver que hay una mordaza, tal como se la diseñó el compañero de ustedes en la web, ¿ya? Y en la parte superior hay también unas mini mordazas, ¿ya? Esas mini mordazas tienen un cierto ángulo de contacto, ¿ya? Que son diferentes a la mordaza oficial que está acá. Entonces, si ustedes ven, a medida que yo subo el ángulo, ¿ya? ¿Qué es lo que sube? Sube el ángulo de contacto, ¿ya? O sea, sube, en otras palabras, parte de la superficie con la cual estoy recibiendo la carga. Entonces, para el cálculo de el sigma T o la resistencia a la tracción indirecta, ¿ya? Se usa una pequeña fórmula, las que aparecen en la mano izquierda, ¿ya? Y están todas dependiendo del diámetro, ¿ya? Y del ángulo de contacto. Entonces, les voy a mostrar ahora el video. Dame un segundo. Abrir el video. Entonces, en todo caso, sirve de aprendizaje
cuando ustedes no han visto todavía el UCS, pero lo van a ver rápidamente luego, en la clase que viene, y ahí van a tener nociones ya de los valores con los cuales nosotros debemos trabajar, cuando una roca competente, no competente, pero deberían haberlo visto ya en cátedra. Entonces, ahora les voy a mostrar el video, que salga con ruido para que compartir pantalla. Y uno coloca acá, optimizar, compartir. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, acá ven con la mordaza, en este caso la NX, ya de 54,5 parece que era el diámetro. Entonces se produce la carga en la parte superior y es como si lo tirara de la parte lateral. ¿Ya? Ahora le cambio el ángulo de contacto a uno de 30 grados. ¿Ya? Y bueno, esto fue hecho en una tesis y aquí en la parte inferior aparecen para una misma probeta, los mismos, la misma roca, los valores de megapascales con diferentes ángulos cambian. ¿Ya? Entonces después hay un resumen que va a salir en forma completa, eso está en cámara rápida. Ya, pero este no es el mejor video porque no tiene sonido. Profe, Dime. se supone que eso está dentro de, como de algún recipiente. No, esto está dentro fue tomado con un celular y se acercó, mira. Ahí se tomó completo, ahora les voy a mostrar otro. Dame un segundo para que se escuche en forma mejor. Profe, ¿por qué se parte justo a la mitad? Porque se produce la tracción, ¿ya? Generalmente tú haces la fuerza en la parte superior y en la parte inferior, ¿ya? Y es como si tú desde el centro se generaran, esta fuerza se traspasa, llega al centro y por ser un círculo, esas fuerzas se desplazan hacia ambos lados, lo que hace que se produzca la ruptura. Entonces, acá hay uno que... Un segundo. Este sí que tiene ruido. Este no. Ya, este fue grabado con un iPhone, parece que fue. Con cámara lenta. Una de las buenas experiencias que hemos tenido. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ensayo de tracción indirecta, ya de acuerdo a la norma, está calculado en 8 o 9 grados de ángulo de contacto. No es lo ideal, ya, de hecho, el paper que le va a entregar Rodrigo dice que el mejor ángulo es de 30. Pero si se estandarizó en eso tenemos que trabajar. Ahora, ese valor que ustedes obtengan en megapascales, ya, o sea, ese sigma T medido en megapascales, no, si lo multiplican entre 8 y 12, van a obtener el valor del UCS. Y eso es el ensayo de tracción indirecta. ¿Ya? Es un ensayo rápido y generalmente ¿cuántos ensayos debo hacer? ¿Ya? Cuando ustedes preparan un testigo, de ese testigo que viene en forma larga de 1 metro o varios centímetros, 40 centímetros, ¿ya? De los extremos superior e inferior, yo debería sacar un disco. ¿Se acuerdan cuando preparaban el testigo en la primera experiencia que tenía la relación entre 2 y 2.5 veces el diámetro? ¿Ya? Y los marcaba y después se deberían cortar. Pero en la parte superior, ya si me da el espacio y puedo cortar un disco, y la parte inferior me da un espacio y puedo cortar un disco, sería ideal, porque con eso yo puedo encontrar la relación del UCS con la tracción indirecta. ¿Ya? Ahora, generalmente, ¿cómo se hace? La relación es 3:1. 3 discos por 1 UCS. Y ese guárdenselo como una regla mnemotécnica que les va a servir para después. Ahora, los ensayos no son baratos, ya, pero tampoco son caros. ¿Ya? Un ensayo de UCS debe andar alrededor de los 15.000 pesos.
y un ensayo de tracción debe andar alrededor de los 4500 por ahí. Ese es como el orden, ¿ya? Entonces vamos a compartir, vamos a seguir viendo lo que teníamos para el día de hoy. Hasta ahí, no sé si le habrán quedado alguna duda. Si se ve el ensayo simple, ya, no tiene más ciencia. Entonces, acá está en forma completa. Tengo un resto de testigos, ya se saca un disco, se coloca en la mordaza se carga, se toman los datos y se fotografía. Otra cosa que me faltó indicarle, que la carga en megapascales generalmente se coloca en el manto del disco al final del ensayo, ¿ya? Y lo otro es que los tipos de ruptura, hay un tipo de ruptura cuando se produce justamente el corte o la... No había ni uno acá. En la película lo vimos. Se produce justo por el centro, ya, o paralelo a la zona central, ya, ese es un corte T. Cuando se produce una especie de no sé si en el presente, ahí está, estoy tonteando, ya. El mejor ensayo es este, el que está en la zona central, cuando tenemos una falla por efecto de la tensión o tracción indirecta, ¿ya? Pero cuando se produce este tipo de corte, ya, yo lo cargo y se produce este tipo de corte arriba y abajo, esa fractura de tipo TS, Tensile Shear, ya, o tensión y cisalle, ese se descarta. Y este con mayor razón, cuando yo lo cargo, ya, y el disco se rompió en una forma lateral o perpendicular a la línea segmentada, ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? No solamente el ensayo, sino que también tenemos que ver los resultados, ¿ya? ¿Qué otra cosa me debo preocupar cuando tengo un disco y tengo matriz y tengo hartos granos? Entonces, generalmente, la ruptura debe ser por la matriz, ¿ya? Ahora, le voy a hacer una pregunta, a ver, a quién no le he preguntado. A ver. Ups, me salió. Ya vamos a hacer una pregunta. Luis, no sé si te pregunté o se te había caído justo el audio en su momento. Dígame. Luis, cuando tú realizas un ensayo de tracción indirecta, ¿ya? Y tienes, tal como te decía, una brecha. ¿Cómo se compone una brecha? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo. Ya. ¿Quién lo puede ayudar a Luis? Te voy a seguir preguntando, pero alguien te puede ayudar. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una brecha? Esteban. Brecha era una roca, ¿cómo se llama esta? Sedimentaria, que tenía clastos angulares, creo. Ya, clastos grandes. Ya. Entonces nos vamos a quedar con eso. Ya Luis, vuelvo a ti. Entonces, si tuviéramos una brecha y nosotros ya le marcamos ese centro, imaginemos que estamos al medio, ¿ya? Y tengo varios clastos que están acá. Se fracturó la roca, ya se realizó el ensayo y salió por tensión, ¿ya? Pero justo al medio había un clasto, ¿ya? Y ese clasto se rompió completamente, pero el clasto quedó intacto. ¿Qué podrías decir tú? De por qué no se rompió el clasto. ¿Por qué no se rompió el clasto? Siendo que estaba justo pasada por el medio, pero pasó completa, cortó toda la roca menos y el clasto no lo cortó. Que el clasto a lo mejor puede ser más dura que la matriz. Exactamente. Entonces, muy bien. Cuando eso es lo que ustedes tienen que
tal como dio la conclusión Luis, ya ustedes tienen que analizar la roca que tienen. Ya, si la matriz es más competente que los clastos, si los clastos son más competentes que la matriz, ¿ya? Y ahora, el mismo caso, Luis, tuviera un clasto que está justo al medio y ahora se rompió por el clasto. El caso contrario, ¿no? Caso De contrario, que ¿ya? podía ser más blando o de la misma dureza que la matriz. Exactamente, muy bien. Entonces, muy buenas observaciones y eso es lo que uno tiene que apreciar en los ensayos de laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar, Darling, esta pregunta yo la hice generalmente, la hice en el curso anterior, ¿ya? Pero aquí lo tienen en esta experiencia. En el caso chileno, como Chile, ¿ya? ¿Tú puedes decirme cómo se distribuyen los esfuerzos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 a nivel país global? No sé si me entienden la pregunta. Por decir, ya el sigma 2 va este-oeste o norte-sur o... A eso me quiero referir. Hasta donde entendí era de que sigma 1 siempre va horizontal y sigma ¿Correcto? 3 vertical, pero acá en Chile es al revés. Ya, pero el sigma 1 va norte-sur, este-oeste. Acá en Chile, ¿Sí? norte-sur. Y el sigma 3 es perpendicular, o sea, y a este-oeste, ¿cierto? Claro. Según tú. ¿Sí? ¿Dónde se produce la subducción o dónde yo aplico ese esfuerzo de placas tectónicas? ¿Cómo, profe? No entendí. En Chile tenemos una orogenia, ¿ya? En la cual tenemos una placa tectónica, que es la placa continental, y la placa de Nazca, donde se producen los terremotos, ¿cierto? Y eso va norte-sur o este-oeste. Y ahora van a decir, o algo así. ¿Este-oeste? Este-oeste. Entonces el sigma 1 siempre va a ir en ese sentido, ¿ya? Ah, Y perpendicular a eso, debería ir el sigma 3. ¿Ya? Entonces el sigma 3 va puesto norte-sur. bueno, profe. ¿Ya? Y me está quedando el sigma 2, pues, y el sigma 2 es la columna de roca que andamos buscando. ¿Ya? Entonces ahí son los tres esfuerzos que uno debe saber. Entonces, ahora me voy a cambiar de persona. Le vamos a preguntar a Esteban. Es falso. Esteban, ¿qué ocurre en el caso de la figura que tú estás viendo adelante? Profe, pero eso se está viendo Es un corte, es un corte, como un corte. vista en planta. No, viste en un corte. El sigma 1 está como este-oeste, ¿o no? No le pongamos, va en las cajas nomás. No le pongamos nada. El sigma 1 horizontal y el sigma 3 vertical. Ya. ¿Qué ocurriría, Esteban, si el sigma 1 estuviera en la cabeza? En la cabeza de este túnel o de este ensayo. La roca tendería a los costados. Mira, ahí lo dice que el sigma 1 ataca por compresión, ¿cierto? Y si yo le coloco en la parte superior, aparte del peso, le estoy poniendo un esfuerzo, ¿ya? Se me tendería a achicar el túnel y además de eso podría colapsar. Entonces, generalmente, el colapso se produce porque los esfuerzos son mayores a la resistencia que tiene el túnel, ¿ya? Y nosotros, ¿por qué no trabajamos un sigma 1 por el eje del túnel? Porque se nos va a caer, ¿ya? Entonces, generalmente, se habla del sector de baja presión que se produce en la parte superior, ¿ya? Y al hacer baja presión no se produce la compresión, sino que se produce el efecto contrario,
la atracción. ¿Ya? Ahí está, esa es la explicación de lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, pasamos a la última etapa de este laboratorio, ¿ya? Que son, que no, a ver, ¿cómo lo explico? No tiene que ver con tracción indirecta, pero tiene que ver, ¿ya? Y viene la explicación ahora. Ya, el CCNS-CB, ya, se llama Cracked Chevron Notched Semicircular Bend, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Es que antiguamente, y en la actualidad, ya cuando se sacan sondajes, los sondajes principalmente no es que vayan a hacer ensayos geotécnicos, ya son ensayos, son sondajes para determinar cuánto es la ley del yacimiento, ya, o sea, para determinar la veracidad de que si ese yacimiento se puede usar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generalmente los geólogos toman medio sondaje y el otro sondaje lo dejan como un sondaje de verificación de lo que ellos están realizando. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Porque ellos tienen como millones de Entonces, personas que con ese entran medio a- sondaje el pobrecito que está se ahí sentado, no levanta hasta que trató muera. de realizar un ensayo que se llama la facilidad a la ruptura que tenga esa roca. Y esa facilidad a la ruptura que tenga esa roca se llama resistencia a la fractura. ¿Ya? Y esa resistencia a la fractura, ¿cómo se hace? Se induce una fractura. ¿Y cuál es la inducción de la fractura? Tenemos el semicírculo, que es la mitad de un testigo, ¿ya? Y ese semicírculo como mitad de testigo, le voy a hacer una decisión o un corte en la parte inferior, ¿ya? Que puede ser recto o puede ser semicircular, ¿ya? Y lo que hago yo es, lo coloco dentro de la cámara de compresión, ¿ya? Que puede ser en forma manual, ¿ya? O en la máquina de PLT, ¿ya? O en la máquina de compresión, realizando las mismas análisis de sensibilidad que tiene la tracción indirecta, y procedo a cargarlo. Y lo cargo a donde dice el punto P, ¿ya? Pero no lo, para que esto se quiebre por esa fractura o inducir esa fractura, tengo que tener doble soporte. Entonces tiene un soporte que están con dos circulitos de acero que aparecen en la parte inferior, ¿ya? A una distancia 2S. Esto es toda una geometría y es todo un cálculo, ¿ya? Entonces, ¿para qué se ocupa esto? Tiene que tener una utilidad, y la utilidad es el fracturamiento hidráulico, ¿ya? El cuán fácil es que una roca se fracture, ya se realiza para establecer cuál es la cantidad de agua que yo le tengo que inyectar a presión para que se produzca la fractura, ¿ya? ¿Me siguieron? Ahí tienen el ejemplo. Está el ejemplo donde se va a comprimir ese semicírculo, ¿ya? Se le indujo a la zona central este corte, ¿ya? Y se carga con dos puntos de apoyo. Con eso ustedes resuelven y van a encontrar un valor de K, que por ahí debe andar, ahí abajo, K sub sub C, ¿ya? Que es la tenacidad a la fractura, ¿ya? Ahora, dice tenacidad a la fractura modo 1. Hay modo 1, modo 2 y modo 3, ¿ya? En este caso, el modo 1 es porque tengo una carga superior y dos puntos de apoyo inferiores y están en el mismo sentido. Ahora, el modo 2 se refiere específicamente a que si yo hiciera una carga superior y las cargas y los puntos de apoyo inferiores, ya uno empujara hacia un lado y el otro empujara hacia el otro lado. Ya se los voy, hay dentro del programa del laboratorio, existe una tesis de referencia para que ustedes la vean. ¿Ya? Rodrigo, ¿te acuerdas de cómo se llamaba el nombre de la tesis? Tenía que ver con fracturas modo 1. Claro, Del sí. KIC, sí. Sí, Tengo el pero nombre, se las voy a subir después.
Claro, la pueden bajar, está digital en la internet, ¿ya? Para que lo vean y lo vean cómo se realizaron los ensayos. Generalmente, hace ya, no sé si lo preguntamos hasta el semestre pasado, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero también fue como medio raro el semestre anterior. Ya. Lo otro importante es que geométricamente, ya con estos parámetros A, 1, B, ya ustedes tienen que validar que esto funcione. Y la validación generalmente tiene que ser que estén dentro de este gráfico. Si geométricamente su dato está dentro de ese cuadradito, ya esto funciona. Ya. ¿Cuál es el último ensayo que correspondía explicar el día de hoy? Ya se llama el chevrón. ¿Y en qué consiste el chevrón? Ya es que toman un probetón grande. Estamos hablando de 85 milímetros. A ese probetón, que ahí ven cómo se corta, ya se le realiza, es como una alcancía, ya se le realiza con un esmeril angular, por un lado una decisión curva, y por otro lado otra decisión curva. Y esto también tiene parámetros, A, B, el espesor, etcétera, donde ustedes pueden realizar un back análisis. Es para lo mismo, es para la tenacidad de fractura. Pero ¿en qué consiste ese back análisis? Yo puedo tomar esto y me puedo devolver y puedo decir cuáles son... Perdón. Disculpen, me salí de la... Compartir. Ya. Yo me puedo devolver con esto geométricamente y con los datos que me arrojó la máquina, y puedo obtener los resultados de la tenacidad de fractura. Y con esto, muchachos, estamos casi terminando lo que es la experiencia del día de hoy. ¿Ya? Me voy a quedar con la gente que tiene que disertar. Ahora, se hace como todo más corto en la hora que uno va a trabajar. ¿Ya? Adelante. ¿Se ve en pantalla completa o no? No, se ve mi pantalla, no sé con qué. Tiro lo arreglo. La tienes con tiempo, parece. Sí. Si la apretáis abajo, un poquito más a la derecha, ahí aparece modo presentación nomás. Ese. Te pasaste. Ese. No lo sé. Me pillaste. Los últimos 10 años por la universidad, o sea, por la Escuela de Minería del Oeste de Australia, en sus siglas en inglés, WASM, WASM. Esta técnica permite entregar un conocimiento de los campos de esfuerzo in situ, de donde se estaba midiendo. La técnica se basa en el monitoreo de las emisiones acústicas, basándose en el efecto Kaiser, debido al movimiento de las microestructuras al ser afectadas por esfuerzos. Además, esto ha sido utilizado en 80 sitios mineros en distintos 13 países, con 240 determinaciones del tensor de esfuerzo total. Bueno,
mis labios son como La técnica, así. ¿en qué consiste? Son como cuando los pongo de lejos, así. En base a un testigo principal que es extraído en terreno, un testigo HQ de diámetro 63 milímetros. A ver. A este se le ay, la palabra. Se sacan muestras, 6 submuestras, de aproximadamente 18 a 20 milímetros de diámetro, desde el testigo principal, con 6 direcciones diferentes. Las longitudes de estas submuestras varían entre los 45 milímetros a los 50 milímetros, para luego pasar a ser rectificadas. Además, como se ve en la imagen, aquí se ve que se sacaron, o sea, esto es como un ejemplo, ¿no? Que se sacaron las 6 submuestras del testigo principal. Luego son llevadas, para ser llevadas a ensayo, que sean equipadas con sensores de emisiones acústicas y medidores de deformación. El iPad yo también lo tengo. En lo de la emisión acústica, son 2 transductores conectados con una frecuencia de resonancia de 500 kHz y una ganancia de 200 kHz a los 700 kHz. Los medidores de tensión proporcionan una medida de la tensión axial y los transductores proporcionan un registro de las emisiones acústicas internas cuando se carga la muestra. Aquí está. Cada submuestra se prueba bajo estrés axial. Como mencioné, por medio del efecto Kaiser, se mide la tasa de recuento de ruido atribuido a las grietas preexistentes. Cada día hay un reto nuevo. Frente a la tasa de recuento aumenta a cierto nivel de estrés, mayor esfuerzo previo. Eso es lo que destaca el efecto Kaiser, o sea, después de cierto periodo de esfuerzo, aquí el recuento de actividad de los eventos de emisiones acústicas va en aumento prácticamente, no sé, podría decirse exponencial. ¿Qué más? A esto se le llama el esfuerzo previo máximo, al que una masa de roca particular ha sido sometida por su entorno. Luego, como se realizan muestreo de 6 submuestras independientes con sus orientaciones propias, cada una de estas están definidos por un vector unitario, que ahí se ve la fórmula, que se ve en el eje cartesiano. Luego, para el esfuerzo normal, que es el que estamos buscando, que actúa en la superficie normal al vector unitario, está dado por Brady Brown 1985 y se forma la siguiente ecuación para resolver el tensor de esfuerzo. Cabe destacar que para cada medición se forma una de estas ecuaciones y con esto se resuelve el tensor. Bueno, en los resultados, los hipocentros de emisiones acústicas están ubicados en la parte central de la muestra y estos indican el modo de falla por corte a lo largo de los planos de falla eventual. Mencionar que se observa que no hay evidencia de daño debido a las perforaciones, porque si no estos eventos se podrían ubicar en los extremos de las muestras. Aquí voy a mencionar algunos ejemplos de resultados a gran profundidad. La Universidad de Australia ha llevado a cabo distintas mediciones de estrés para distintos yacimientos en minas subterráneas y rajos, para nuevos yacimientos y extensiones de yacimientos para exploración.
Estas mediciones se muestrean, como se ve en la imagen, aquí a distintas cotas, se muestrean 3 puntos, realizando un total de 9 mediciones que van desde los 310 metros hasta los 1700 metros, desde 3 pozos separados con distintas orientaciones. Ya, con estos resultados obtenidos, como se ve, desde los 310 metros se obtuvo los distintos sigma, o los esfuerzos normales, el sigma 1, el sigma 2 y el sigma 3. Como se ve, el sigma 1 va aumentando a medida que aumenta la profundidad. De hecho, todos van aumentando. Como vemos aquí, el sigma 1 está este-oeste y el sigma 3 está de forma vertical. Con estos datos se puede construir la siguiente gráfica. Aquí está detallado cómo se comporta cada esfuerzo. Por ejemplo, el sigma 1, aquí está en azul, tiene un ligero aumento mayor con la profundidad que los otros valores si se comparan las pendientes. En verde está el sigma 2 y en rojo está el sigma 3. Además, aquí está la razón, o sea, también por medio de la relación del esfuerzo vertical y el horizontal, se puede formar la variable, o sea, el parámetro K, que es la razón de esfuerzo promedio para la muestra. Que este permite entender los niveles de esfuerzo que se encuentran en el sector. Y eso. Bueno, como mencioné, se registraron 240 mediciones del tensor de estrés mediante la técnica de la escuela australiana, las cuales fueron comparados con una base de datos RSTD en las siglas, que es Hair Rock Stress Tensor Database. Los resultados intentan buscar a priori un tensor de estrés completo. Además, la distribución de los esfuerzos vertical, los principales esfuerzos y el esfuerzo cortante máximo a una profundidad de 3 kilómetros. Y eso. Aquí presento una lámina que hay una comparativa entre los datos recolectados de la Universidad de Australia, o sea, de la Escuela de Australia, con la base de datos. Se puede mencionar que los datos se distribuyen de manera lineal para el esfuerzo vertical, dado por la siguiente ecuación, que es el sigma vertical igual a la profundidad por el peso unitario de la roca, que equivale a 27 kilonewtons por metro cúbico. Y eso, o sea, como se ve en la imagen, ahí está la línea de tendencia que sigue la muestra de la Universidad de Australia. Ya, no, te queda más ahí. Además, en esta lámina están los distintos esfuerzos graficados. Se muestra una baja frecuencia de mediciones de los tensores por debajo de los 1500 metros o 1,5 kilómetros. Esta dispersión aumenta a lo largo que aumenta la profundidad. Lo cual en este caso no se puede formar una linealidad como en el caso anterior. Esto se puede ver, y cito el texto que menciona que por las mediciones que se realizaron en Sudáfrica, en la base, que están registrados en la base de datos. Y por último, la última gráfica muestra distribuciones de esfuerzo constante máximo para las dos mediciones. Ambos conjuntos de datos muestran una falta de linealidad y una dispersión considerable. Y como conclusión,
El método para medición de esfuerzos con testigo orientado desarrollado por la Universidad de Australia permite determinar un tensor de estrés sin acceder a la mina subterráneamente, sino de forma en el laboratorio. Se realizó una comparativa de las 240 mediciones y se concluye que la muestra obtenida de la Universidad de Australia es un conjunto representativo de la base de datos global. Eso sería. Mira. Ya, David. Larga la presentación, pues, se pasaron los 10 minutos volando. Más de son 20 minutos, doble. Uy. Ya. Para que tengamos prioridad con el tiempo. Ya. Entonces, saludar al profesor, saludar a los ayudantes también y a los compañeros y compañeras que están presentes. El título de este paper lleva la medición de la estado de tensión o tensión de roca in situ a partir de núcleos de roca utilizando el método de visión acústica y el análisis de la tasa de deformación. Quienes escribieron estos estudios son Seto, Nak y Butuk Kuri. Algunos de estos son de Japón y otros de universidades de Australia. Esto fue recibido en el año 1999, el 3 de febrero, revisado y aceptado el 23 de septiembre de 1999. Y el estudiante que presenta es José Roca. Bueno, con respecto a la introducción, es importante mencionar que la tensión in situ es un paso crucial en el análisis y diseño de las excavaciones subterráneas, particularmente para evaluar la estabilidad de las estructuras subterráneas y así poder evitar las fallas o colapsos de estas aberturas que se puedan producir a nivel subterráneo. Gracias. La principal deficiencia que existe hoy en estas técnicas que ya están establecidas es temas con respecto al costo y respecto al tiempo que demoran en esto. Pero también hay que mencionar la dificultad para poder acceder a estas regiones remotas en las cuales se realizan métodos como extracción de núcleos o métodos de fracturación hidráulica. En este sentido, existen alternativas que, como bien dice ahí, permiten la medición del estado tensional in situ, en las que voy a hacer referencia hoy con respecto a las posibilidades que tienen las técnicas de visión acústica y también el análisis de la tasa de deformación, abreviado con DRA, que permiten medir el esfuerzo de la roca in situ. Estos métodos, como comentaba mi compañero anteriormente, están relacionados con el efecto Kaiser, dado que el efecto Kaiser es un fenómeno que sugiere que se podría detectar un esfuerzo máximo aplicado previamente al estresar o bien al aplicar una carga a una muestra hasta el punto en el que haya un aumento sustancial de la actividad. En otras palabras, más sencillo, el efecto Kaiser es un recuerdo o una memoria del esfuerzo previo máximo al que la roca había sido sometida en su entorno en condiciones. Se tiene que esperar. Como decía, el objetivo principal de este estudio es explorar las posibilidades de las técnicas de visión acústica y de la tasa de deformación en la estimación del estado tensional de la roca in situ, utilizando núcleos de roca de 4 sitios mineros. En este apartado muestro la disposición que tiene. Ahí está bien. La disposición que tiene. Aunque ya se ha explicado otras veces, la disposición que tienen. Bueno, en este caso, en la emisión acústica se colocaron 4 sensores de tipo diferencial a los lados de la muestra, con una frecuencia de resonancia de 500 kHz. Las señales de los sensores de emisión acústica fueron amplificadas con 40 decibeles en los preamplificadores, como se muestra acá, y enviadas al sistema de medición de la emisión acústica, por un procesador que se ve acá, que tiene como nombre un procesador local NF9600, y amplificadas aún más por 40 decibeles. Con respecto a las mediciones de la tasa de deformación, se montaron también 4 pares de medidores de deformación perpendicular a las caras del núcleo. En la parte del procedimiento de prueba, es necesario mencionar que la muestra se cargó, o bien se le aplicó una carga, mediante una máquina de prueba servocontrolada que lleva por nombre MTS-810. Para explicar esta tabla, me gustaría decir lo siguiente. A ver,
tenemos 4 tipos de rocas. El primero explica que fue tomado de un pozo vertical de hasta 350 metros de profundidad en Hunter Valley, Australia. Se utilizó para evaluar la variación de la tensión vertical por la profundidad. El pozo fue perforado entre 8 y 45 días antes de la prueba, con el fin de evaluar la dependencia del tiempo de la recolección de memoria de tensión, un tema muy controversial en estos estudios. Se probó, por otro lado, en el núcleo B, otro pozo vertical a 400 metros de profundidad, que fue perforado en Newcastle, en Australia, hace 2 años. Eso es el time lag. Y en el núcleo de roca C, se obtuvo un pozo vertical perforado desde la superficie hasta 180 metros de profundidad en Japón, Gifu. El tiempo transcurrido en esta perforación y la prueba fue de 5 meses, como se menciona acá. Y por último, el núcleo D, que se tomó de una mina subterránea de carbón, ubicada en Hokkaido, Japón, se encontraba a 685 metros de profundidad desde la superficie. Y en este sitio, más adelante voy a explicar, también se hicieron pruebas de fracturación hidráulica alrededor de 5 pozos para medir el esfuerzo in situ de la roca. El núcleo de roca se obtuvo de uno de los pozos perforados horizontalmente, y más adelante va a haber una gráfica que lo explique mejor. A continuación ya comienzo a mostrar los resultados de estas pruebas. Como se ve en esta gráfica, en esta lámina, se observa que la emisión acústica en la primera y la segunda carga muestra, digamos, una muestra de arenisca tomada desde una profundidad de 301,6 metros. La muestra se extrajo 43 días antes de realizar la emisión acústica, y se observa que el punto de despegue de esta emisión acústica no está claro en la primera carga, ¿ya? Pero sí se reconoce claramente en la segunda carga, dando como esfuerzo estimado in situ los 7,4 megapascales que se indican con esta flecha. Las muestras que se expresaron, se ve que, se menciona en el paper que se estresaron uniaxialmente en una dirección paralela al eje de la perforación en la cual se realizó, por lo que es correcto aseverar que estas tensiones estimadas son tensiones verticales. Me puse una imagen un poco más aclaratoria con respecto a lo que es la arenisca. En la siguiente lámina, que no sé por qué no me la está pasando. ¿No conoces el Sí. juego de Disney? La siguiente lámina, bueno, vemos acá un espécimen de la muestra B, que es tomado de una profundidad de 310 metros, también una arenisca, y este fue, en la primera carga se ve que, tanto en la primera carga, perdón, como en la segunda carga, se aprecia que se pudo estimar, gracias a este método de la emisión acústica, cuál fue el resultado del esfuerzo al cual estaba sometido, y indica fueron 9.5 megapascales, tanto en la primera carga como en la segunda carga. Por lo cual, con respecto a lo mencionado en el paper, es consistente con la presión de sobrecarga que debería existir a esa profundidad en la cual se realizó este estudio, que fueron en este punto debieran haber existido 7.7 megapascales debido a la profundidad. Ahora bien, si bien es cierto, no existe una concordancia directa con respecto a los resultados obtenidos, a los estimados o lo que se debía conseguir, sí existe una diferencia de no más del 10%, por lo cual es coherente. Una de las cosas importantes en este estudio es que fueron realizados 2 años después de la extracción del pozo de perforación. La siguiente lámina me gustaría mostrar la variación de los esfuerzos estimados del método de emisión acústica con respecto a la profundidad. En estos gráficos se representa la relación existente entre los esfuerzos, como mencionó, encontrados de acuerdo a la emisión acústica, que se ven aquí, zoom, los puntitos negros, y en esta parte con respecto a la muestra B, y las líneas punteadas debería ser el valor que se debía haber obtenido de acuerdo a la profundidad en donde se encontraba. Con esto yo puedo aseverar de que las tensiones estimadas según el método de emisión acústica fueron consistentes con la presión de sobrecarga hasta una profundidad de 356 metros. En la siguiente lámina me gustaría indicar lo que sucedió con la muestra C.
trataba de un granito, y aquí se ve claramente cómo fue extraída esta figura es aclaratoria con respecto a las mediciones de tensión in situ que se realizaron bajo tierra, tanto mediante el método de extracción de muestras a 45 metros de profundidad y también al método de fracturación hidráulica a 140 metros de profundidad. Esta prueba se realizó 5 meses después de la perforación, me refiero a la prueba de emisión acústica. Y la figura de la izquierda se aprecia que el punto de despegue de emisión acústica se reconoció entre 1.96 megapascales en la primera carga y 1.98 megapascales en la segunda carga. El número total de emisiones acústicas se redujo mucho en la segunda carga en comparación con el de la primera carga. Pero hay que tener en cuenta que el punto de despegue de la emisión acústica también se reconoció en la segunda carga como casi al mismo nivel de tensión que en la primera carga. Por lo tanto, corresponde mencionar que los esfuerzos estimados también concuerdan con los resultados de sobrecorte a 45 metros de profundidad y el resultado de fracturación hidráulica a 140 metros de profundidad. Era importante mencionar que aquí el elemento de prueba fue el G4-1, que corresponde a esto. Bueno, por último, para los resultados obtenidos de esta prueba, se hizo estudio en un granito. Perdón. Ahí sí. Bueno, aquí está. Este fue, en esta última lámina de los resultados, corresponde a la mina subterránea de carbón, desde donde se obtuvieron las muestras de roca. Las muestras de núcleo de roca utilizadas en este método de emisión acústica fueron tomadas del pozo 1, como se ve aquí, borehole 1. En la figura, ¿ya? La fracturación hidráulica también se realizó para medir el esfuerzo de la roca in situ en este sitio, y a partir de estas pruebas, la tensión de roca in situ en la dirección X se estimó de 10.2 megapascales. Sin embargo, uno de los elementos a destacar en este último resultado es que se usó el método de RA, o la tasa de deformación, y en ese sentido, el gráfico que representa la relación entre la función de la diferencia de deformación y el estrés nos indica de que se obtiene un valor demostrando que la diferencia de deformación varió con el nivel de la tensión, y su pendiente cambió alrededor del nivel de tensión de 9 megapascales. Dado que el cambio de pendiente no fue tan claro, el punto de flexión se reconoció en el nivel de tensión 9.3 megapascales, usando la línea recta continua como referencia. Acá vemos unas muestras de granito, o sea, unos núcleos de roca. Y para finalizar, como conclusión, me gustaría leer lo siguiente. En el presente estudio se realizaron estimaciones del estado tensional in situ, usando 4 tipos diferentes de rocas, o núcleos de roca. 3 de pozos perforados verticalmente y 1 obtenido horizontalmente de una mina de carbón subterránea. El estado tensional estimado con el método de emisión acústica se comparó con los resultados de otras técnicas, como son el método de sobrecorte o el método de fracturación hidráulica, obteniendo 3 cruciales conclusiones. 1. Si bien el efecto Kaiser no es preciso debido al tiempo de retraso, o en oportunidades sucede que el tiempo de retraso cambia con respecto a las tensiones que se vivían en un minuto cuando estaba in situ, las pruebas de emisiones acústicas nos van a permitir ejecutar cargas posteriores para determinar la tensión previa o el estado tensional de la roca in situ. Segundo, de las mediciones a las muestras del núcleo de rocas, se obtuvo un estado tensional in situ razonablemente preciso, es decir, dentro de más o menos 10%. Incluso cuando el tiempo de retraso fue de 2 años. Y por último, hubo una correlación significativa entre la presión de sobrecarga y el estado tensional vertical estimado con emisión acústica. Las tensiones estimadas también concuerdan con las tensiones obtenidas por los métodos de sobrecorte y fracturación hidráulica. Con esto podemos decir de que hay que empezar a tener más consideración con respecto a las emisiones acústicas y también con respecto a la tasa de variación de la velocidad en que se va a deformar al aplicar este estudio. De esa forma termino mi presentación. Muchas gracias. Una consulta, José, para ya cerrar. Lo que estaban determinando del estado tensional siempre fue en el eje de donde sacaron el testigo, no es que hayan sacado 6 testigos por cada lugar, porque vi el que hablaste de la mina de carbón, que sacaron un testigo en el eje de la mina de carbón nomás. Claro, eso, la eje de la mina de carbón, en ese caso el eje X. Ahora, claro, se realizaron otras muestras, pero el estudio se realizó con respecto a la misma dirección
en el que estaba Claro, la mina de carbono. igual cuando estaban sacando en profundidad, sacaban Voy a dibujar. el efecto Kaiser o la emisión acústica, pero en el eje. Sí. Ya, correcto. Yo no tengo consulta. ¿Rodrigo tenía alguna consulta? No, está bien. Bien Ya dinámico. estamos. Un 6-3. Ya, profesor. Gracias. Estamos. No sé si alcanzamos